Primera de Pedro, por favor. Vamos a Primera de Pedro, que ese va a ser nuestro pasaje de aquí, creo que hoy y otro programa más. Vamos a ver si otro espacio más, porque esto está hermosísimo, lo que el Espíritu Santo ha ministrado. Dice Primera de Pedro 3, desde el versículo 3. No, vamos a mirarlo desde el 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Si ustedes ven Primera de Pedro, capítulo 3, ese versículo, estos versículos que acabo de leer, si ustedes ven desde el versículo 1, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. O sea, los versículos que acabo de leer, versículo 2, 3 y 4, son antecedidos por este versículo 1. Este versículo 1 no viene separado. Dice, asimismo vosotras. ¿De qué está hablando? Pedro nos está hablando aquí del sufrimiento de los cristianos de esa época. Y yo quiero que, por favor, le prestemos atención a esto. Si nos devolvemos unos versículos más y vamos a Primera de Pedro, acompáñenme, por favor. El capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 20. Y vamos a leerlo despacio para que podamos entender y contextualizar cada vez más el tema. ¿Listo? Entonces, acuérdense, Pedro le está hablando ¿a qué? Está hablando del sufrimiento de los cristianos. Está hablando de los creyentes que estaban pasando el sufrimiento de la persecución de los romanos y de los judíos. Unas cosas terribles. De verdad, una persecución fuerte. Y ahí vamos a ver que Jesús no se escapa de lo que están viviendo. O sea, en ese momento él va a hablar de lo importante de la actitud que tuvo Jesús frente al sufrimiento. Dice desde el versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Escuchemos. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Así, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante del Señor. Entonces, si contextualizamos lo que estamos leyendo, Pedro aquí le está hablando a nosotras, las mujeres, las que somos casadas, pero también nos está hablando a todos. Y hoy vamos a hablar de ese vestido afable y apacible,
Y voy a poner varios ejemplos dentro del contexto de la mujer casada. Pero esto se extiende a cualquier tipo de estado en que usted se encuentre. Soltera, divorciada, viuda, porque el vestido que el Señor nos quiere hablar durante durante esta serie, es un vestido que es para todos los que hemos sido renacidos, las que hemos nacido de nuevo, las que hemos experimentado y vivido esa separación del mundo. Entonces, si nos concentramos en que nuestro atavío debe ser, nuestro cuidado debe ser el interno, el del corazón. Yo quiero recordarles que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él se maravilló de su creación viendo a su alrededor todo lo que era bueno. Solo una vez Dios determinó que el diseño de algo no era bueno y sucedió antes de crear a la mujer. Dios dijo que no era bueno para el hombre estar solo, en Génesis 2:18. Algo faltaba. El diseño estaba completo. Estaba incompleto sin la mujer. No haría historia, no habría historia. No había nada que leer si la mujer no hubiera estado ahí, ¿cierto? Ahí en medio de esa creación. La mujer fue diseñada por Dios y fue diseñada para exhibir la belleza de la gloria de Dios. El concepto de una mujer bella, lo hablábamos la vez pasada, el mundo la ha distorsionado, la cultura. Un reporte hace poco hablaban de que las mujeres americanas se gastaban 7 billones de dólares en cosméticos y productos de belleza. Y es la búsqueda de la belleza constante que nos está llevando al mundo a padecer de muchas dolencias, desafortunadamente. Pero es malo buscar la belleza, por supuesto que no, ¿cierto? Es más, Dios aprecia la belleza. Si ustedes ven los cielos, el universo, la creación, las flores, los animales, las plantas, absolutamente todo el mundo, wow, no se sorprende la hermosura. A uno le dan ganas de, Dios mío, qué belleza, impresionante lo que Dios hace, ¿verdad? Me encanta la luna, me encantan las estrellas, me encanta cuando en los diferentes medios de comunicación presentan la naturaleza en sus diversas expresiones. La Biblia dice que la belleza de la mujer debe ser primeramente, lo dice muy claramente el versículo 4, la interna, la del corazón, que también tiene que ver con un espíritu incorruptible, un espíritu afable, apacible. Y no quiere decir que ella no se interese por vestir bien o lucir bien, sino que según este pasaje, la mujer debe enfocarse más en aquello, ¿cierto?, que la embellece internamente. Ella debe anhelar, ataviarse por su creador, ataviarse para reflejar el carácter de aquel Jesucristo, de aquel amado que reside, que mora ahora en su corazón, ¿sí? De modo de exhibir su belleza. Es más importante y deseable que ir en la búsqueda de la belleza del mundo, porque la belleza del mundo pasa. De hecho, los adornos externos son más un estorbo para la verdadera belleza que una ayuda. Estamos tan preocupadas por nuestra ropa, por nuestro cabello, por nuestro maquillaje, por nuestros accesorios. Sin embargo, esas cosas no guían más a una vida espiritual ni a un crecimiento espiritual, por supuesto que no. Al contrario, lleva a la atracción sensual de la carne. Yo no sé con qué frecuencia nos detallamos a mirarnos cómo nos estamos vistiendo. Nos vestimos para atraer las miradas, ¿sí? Los deseos de la carne. ¿Cómo nos vestimos realmente? ¿Deseamos vestirnos para la gloria de Dios o para atraer las miradas del mundo? ¿Sí? Porque los deseos de la carne y los deseos de la gloria, de la carne y del mundo son vanagloria y provienen del padre de mentira, del padre de este mundo. Ojo con eso. Primera de Juan 2:16 lo dice. Ahí lo tienen. Porque de todo lo que hay, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si algo ama al mundo, escuchen muy bien, el amor del Padre no está en él. O sea, si hay un pasaje o un evangelio que nos habla claramente de cuáles son las evidencias del que ha nacido de nuevo, es Primera de Juan. En esta carta es evidente que las personas que han nacido de nuevo, que han sido regeneradas, que están en ese proceso de santificación, cada vez están determinadas, definidas en seguir a Cristo y las cosas que provienen de Dios. Cada vez están definidas en obedecer a Dios y su palabra. Tengan cuidado con esto, ¿sí? Debemos dejar de llamar la atención sobre nosotras mismas y buscar irradiar una belleza de tal forma que los que nos vean dirijan la mirada hacia Dios. Esto es un proceso, esto se consigue en un proceso, pero yo quiero que esta serie nos aterrice, nos ponga los pies en la tierra, nos sacuda un poquitico y digamos para dónde vamos, qué estamos haciendo, en dónde tenemos puesta nuestra mirada, en qué nos estamos preocupando realmente. Ojo, Jesús es nuestro modelo. Si Él abandonara su humillación, sufrimientos y clamara, si alguno quiere venir en pos de mí, agrádese a sí mismo, goce del mundo y será mi discípulo, se lo aseguro que la multitud lo creería y lo seguiría. Pero Jesús no se nos presenta de otra manera que como el humilde crucificado. Si queremos estar con Él en el cielo, si queremos andar como Él anduvo, debemos ser como Él lo fue aquí en la tierra. El mundo reclamará a aquellos que le pertenecen. Quien quiera que sea el vencedor debe abandonar lo que es mundano y dedicarse a cuidar su vida espiritual. Por eso les invitamos constantemente a los ayunos, al devocional, a responder preguntas, a encontrarse con la palabra de Dios constantemente, porque nuestro llamado, lo que el Señor a nosotros nos delegó, fue precisamente, ¿sí?, comunicar, llevar un evangelio donde las personas se encuentren directamente con Jesucristo y su palabra. Damas, ahorita las saludo a todas porque yo sé que están saludando. Ahorita las saludo. Damas, por favor, cuando yo preparé este tema, primero me arrodillé y le dije, Señor, ¿cuál es la siguiente serie? Y cuando el Señor me hablaba de esta serie, wow, me pareció súper, súper linda, súper profunda y súper adecuada a este tiempo. Porque si algo nos está dejando este aislamiento y esta pandemia, es que usted tiene que despertar a la vida espiritual. El Señor nos está mostrando que Él es el dueño y el soberano de absolutamente todo lo que está pasando. Y lo único que Él está diciendo es, arrepentíos, vuélvase a mí de todo corazón. ¿Puso el mundo en qué? En pare. Nos paró a todo el mundo y nos dijo, un momentico, que las cosas no son como las ven siendo, que el corre-corre que tienen está acabando con sus hijos y con la familia, con la fe. Yo les pido, mujeres, que seamos sensatas, que busquemos a Dios y le pidamos al Señor que nos abra el entendimiento y el corazón. Por favor, les pido que en estos 3 días de ayuno le supliquemos al Espíritu Santo que nos limpie de toda ceguera espiritual, de toda vanidad y de todo aquello que a Dios no le agrada para poderle escuchar mejor. Yo quiero que escuchemos este audio. Yo quiero invitarlas a que escuchemos este audio porque es de una persona que con ella estamos conociendo mucho más la palabra de Dios, la estoy discipulando, la estoy llevando a disfrutar todos los días el encuentro personal, grato con la verdad del Padre, con la verdad del Hijo,
con la experiencia de un Espíritu Santo que le revela momento a momento lo que ella tiene que hacer, lo que ella debe de hacer. Hijas, de verdad, vamos a prestarle atención. Espero con todo el corazón que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Quiero saludar a Elizabeth Cano, que siempre está ahí apoyándonos con los versículos, a Mónica Palacio, a Gladys Jiménez, a Marta Eugenia Palacio, Martica, un besito, Alejandra Forero, Rosalvira Betancourt, buenas tardes para todas, bienvenidas. Hoy empezamos con una canción, empecé inmediatamente con la oración, empecé inmediatamente con el tema porque ustedes saben que ahorita a las 7 en punto tenemos el tiempo del ayuno, entonces necesito ser muy puntual en los tiempos, ¿no? Liliana Yepes, un besito. Zenedi Fernández, Jenny Andrea, Liliana Cardona, un besito para todas, Dios les bendiga. Les voy a dejar entonces con el audio. Vamos a escucharlo, por favor. Bueno, creo que llegó el momento de contar mi testimonio. Les cuento que en agosto del 2017 me hicieron una cirugía porque no podía quedar embarazada. Tenía ovarios poliquísticos. Y bueno, yo venía en un proceso en el que el Señor me decía que me había prometido mi hijo, pero yo seguía con una inquietud en mi corazón y yo le oraba y yo hablaba con los doctores, hacía una cosa, hacía la otra para quedar embarazada. Y en agosto me hicieron una laparoscopia y 20 días después de que me hicieron la laparoscopia, quedé embarazada. O sea, era mi bendición, estaba embarazada. Pero apenas quedé embarazada, empezamos a tener mi esposo y yo una crisis en el matrimonio. No sé, era como que de una de un momento a otro empezó una crisis y lloraba, lloraba y todo en mi embarazo, yo no con un desasosiego, pero bueno, nació mi hijo nació bien, gracias a Dios, nació prematuro, pero el Señor lo sostuvo y ya hoy tiene 2 años. Al año y medio de que mi hijo, ya estuviera bien, mi matrimonio seguía en crisis y seguía muy mal, y mi esposo se fue de la casa. Cuando esto pasó, la líder me dijo: "Paula, te tengo que poner en cuidados intensivos espirituales". Y yo pensaba que mi relación con Dios era tan fuerte, pero yo en mí, porque lloraba, leía la palabra, pero como dice la palabra de Dios, oraba consigo misma, no por conocimiento de Dios. Mi esposo se fue hace ya 9 meses, 10, y he venido haciendo el estudio de mi experiencia con Dios. Y la líder siempre me decía: "Tienes que contar tu testimonio". Y yo en mi corazón decía: "Líder, pero ¿yo qué puedo contar si mi esposo no ha regresado?". O sea, mi oración estaba enfocada a que mi testimonio era que regresara mi esposo. En medio del curso y de lo que yo estudiaba, el Señor siempre me decía: "En quietud y en reposo está tu fortaleza". Esto me lo dijo en Isaías 30. También me hablaba acerca de la mansedumbre y me decía que tenía que aprender a estar en quieta y a esperar en Él. Pero yo en mi corazón me sentía ansiosa y cada vez que me sentía ansiosa, lo primero que hacía era buscar que alguien me hablara, ya fuera mis tías, mis hermanas, mi abuela. Y esto me causaba mucho desasosiego porque cada quien tiene una opinión diferente, pero el Señor me volvía a repetir: "En quietud y en reposo está tu fortaleza". Bueno, yo tenía mis citas con la líder y la líder me volvía a incentivar a que grabara mi testimonio. Hoy he decidido grabar mi testimonio porque mis circunstancias no han cambiado, mi esposo no regresó, pero
tengo la bendición de sentir la fortaleza y la paz de Dios en mi corazón. Y creo que, y creo que si no hubiera entrado en una actitud de quietud y reposo, no hubiera podido aprender a experimentar la paz que solamente Dios da, a pesar de que las circunstancias no cambien. Y este es mi testimonio. ¿Por qué quise compartir con ustedes este hermoso y profundo testimonio? Porque realmente el modelo que nos deja Jesús es este que usted ve en este momento. Si nosotros queremos ir en pos de Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Y de esa manera se va a desarrollar en nuestro interior la capacidad que desarrolló Pablo, que estando en angustias, en persecuciones y en muchas dificultades, dice que su gozo, su paz siempre permanecieron. Que aunque habían tribulaciones, que aunque habían persecuciones, siempre se sentían seguros. Acuérdense, eso lo dice segunda de Corintios 4. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablarles de un espíritu afable y apacible? Porque mientras usted madura espiritualmente, crece a los pies de la palabra de Dios y poniendo sus ojos en Jesucristo, internamente usted va a madurar de tal manera que cuando usted desarrolle un espíritu afable y apacible, las cosas externas, los ruidos externos, los problemas, las dificultades, llámese como se llame, en este caso se llama matrimonio y una situación de crisis matrimonial, pero en su caso puede ser la crisis que tiene por estar soltera a los 30 años, la crisis por estar viuda o la crisis por no tener a sus hijos o la crisis por la parte financiera, llámese como se llame, ese ruido de afuera no será tan fuerte como para desestabilizarla. Nosotros, cuando leemos la palabra de Dios y nos dice que debemos vestirnos con un espíritu afable y apacible, yo quiero que sepa que un espíritu afable y apacible, vamos a la presentación. Quiero que miren esto, por favor. Afable significa manso, tiene que ver con la condición de la mente y del corazón. Por favor, escuchen. La condición de la mente y del corazón. ¿Qué es una condición? La condición es un estado. Mi estado es de quietud, de mansedumbre interna, ¿sí? Apacible tiene que ver con una tranquilidad que brota del interior, que no causa turbación en los demás. Cuando usted adquiere esa condición de afable y de apacible, eso se llama madurez, eso se llama Cristo en su vida y eso se llama que está preparada para dar testimonio, para dar evidencia de lo que está viviendo de Cristo en su vida. ¿Por qué Paula, a pesar de que la situación no ha cambiado, dice, tengo paz, he estado en quietud? Porque quiero decirles que un espíritu afable tiene que ver con ser mansa. Mansedumbre significa no crear agitación. Significa que, que usted no turba a los demás. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos o no estamos desarrollando ese espíritu? Que cuando acontece alguna cosa externa, inmediatamente salta nuestra carne, nuestro ego. No tenemos la capacidad de qué? De menguar, de estar tranquilas, de dejar que el Espíritu Santo opere, de dejar que Dios sea el que intervenga. No somos capaces porque la carne no nos deja, porque el ego, el orgullo, la soberbia no nos deja.
La Biblia dice muy claro en el versículo 4 de Pedro, un espíritu afable y apacible, que significa no crear agitación, no tender a la disensión y a la contienda. Apacible significa sobrellevar con calma la agitación causada por otros, que mi hijo no llega, que las finanzas no me alcanzan, que una cosa, que la otra. Yo estoy, ¿qué? Con calma sobrellevando. Eso se puede, se logra, pero cuando usted ha pasado por un proceso y se ha dejado procesar. Desafortunadamente, nosotros no estamos dispuestas a encontrarnos con el alfarero y a dejarnos procesar. Apacible, afable, tiene que ver e involucra. Mire esto tan importante. Los afectos y sentimientos. Apacible se refleja en las palabras, en el semblante, en las acciones. Cuando una persona muestra sus palabras apacibles, su carácter tranquilo, está dando evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Está dando evidencia de que Cristo está en el gobierno de su vida. Ojo, una vida convulsionada, una vida emocionalmente irritable, que con cualquier cosa se ofusca, porque le dijeron algo, inmediatamente exploto. Es una vida carnal, es una vida egocéntrica, no está centrada en Dios y hay que ponerle atención, hay que ponerle mucho cuidado a esa situación. Por favor, les pido, mujeres, que esta serie la vamos a coger con calma. Yo no voy a correr, como tampoco es un tema, discúlpeme por favor, que definitivamente necesitamos dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Yo quiero recordarles a ustedes, ¿qué les quiero recordar? Que cuando en Primera de Pedro está hablando aquí, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Quiero decirme que sujetarnos, ¿cierto? A nuestros esposos o sujetarse, porque ustedes más adelante en Primera de Pedro van a ver que ya Pedro no le habla a las esposas, sino a los que están bajo alguna autoridad. O sea, este tema es para cualquiera de nosotros, independientemente de su condición. Someternos al esposo es muy difícil para muchas cuando no han desarrollado un espíritu afable y apacible. ¿Por qué? Porque someternos a los esposos es habernos sometido primero a la soberanía de Dios, ¿sí? Las esposas, cuando su esposo no se comportan con madurez o sus esposos no dan el testimonio o sus esposos no cumplen, por lo general las esposas, ¿qué hacen? Inmediatamente intervenir o responder. Cuando su jefe o su amiga o su mamá o su familiar, algún inconveniente que tenga, inmediatamente lo que nosotros hacemos es responder, ¿sí? De alguna manera resolvemos las cosas faltándole al respeto, discutiendo. Nos sometemos a estas personas que nos hablaba Pedro, ellos estaban sometiendo a las autoridades que los estaban persiguiendo, hijas de Dios. Póngame en cuidado en esto. Si ustedes ven y escucharon la lectura, dice que Jesús, aun cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Ojo con lo que voy a leer, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Estoy en Primera de Pedro, capítulo 2, se los leí ahorita, en el versículo 23. Y abajo le dice, asimismo vosotras mujeres, o sea, más claro no puede ser.
Si ustedes y yo hemos renacido, si nosotras hemos nacido de nuevo, nuestro mayor anhelo y nuestra gran preocupación es la obediencia a la palabra de Dios. Ojo, si nos sometemos al esposo o a la madre que es terrible, cansona, o al jefe que es terrible, si nosotros nos sometemos porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Debemos respetar y debemos hacerlo como el Señor nos lo está mandando, pero primero lo tenemos que hacer con el Señor. ¿Qué hacemos nosotros? No nos sujetamos porque no se lo merecen. No me sujeto porque él a mí no me ama. No me sujeto porque yo no he visto testimonio, porque no te mereces que yo me sujete. Eso es lo que nosotros hacemos. Porque tu hija no te mereces esto y lo otro, como si nosotros nos mereciéramos lo que hemos recibido de Dios. Ni ustedes ni yo hemos recibido lo que nos merecemos. La gracia de Dios nos ha alcanzado y por esa gracia que nos ha alcanzado no vamos a ir al infierno, pero nosotros nos merecíamos la muerte, nos merecíamos el infierno por el castigo, por el pecado. ¿Y qué nos muestra Dios? ¿Y qué nos muestra su gran misericordia y gracia? Que Él no responde como ustedes y yo responderíamos. ¿Cómo responde Él? Él nos responde con amor y misericordia. Él no nos ha dado conforme al pago de nuestros pecados. Conforme a nuestros pecados nos ha dado el pago. Por supuesto que no, ¿cierto? Nosotros damos lo que creemos que el otro merece. Y entonces hay una batalla campal en el matrimonio, dentro de los hogares, dentro de los jefes, dentro de usted con su vecina y así sucesivamente. Porque creemos en nuestra humana y carnalmente, creemos que es el otro el que se merece esto, 1, 2 y 3. Yo debo comportarme como Cristo, la cabeza del hogar, me lo está diciendo. ¿Y cómo me está diciendo? Cristo me está diciendo que me someta. Ah, pero es que Él no se somete a Dios ni se somete a su palabra. Eso es problema de Él. Nuestra preocupación total y fuerte tiene que ser que nos sometamos porque la palabra de Dios lo dice. Porque el Espíritu Santo nos está ayudando a hacerlo. Por eso hay que ayunar, por eso hay que buscar al Señor. Si usted está buscando que su esposo la ame, que su hija le obedezca, que su jefe la trate de esta manera o de la otra, si usted está buscando, usted se puede quedar toda la vida esperando porque siempre va a ser imperfecto, siempre. Y eso lo permite Dios en las relaciones. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos desarrollar un espíritu afable y apacible. Porque necesitamos vestirnos, como dice Colosenses 3:12 en la clase pasada, que medio lo mencionamos, pero lo vamos a ampliar en esta serie, tranquilas. Siempre Dios permite situaciones y circunstancias difíciles a nuestro alrededor. Adivinen para qué. Precisamente para decirnos a nosotros que necesitamos morir, morir, morir y seguir muriendo. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros busquemos cambiarlos, a mí me llama muchísimo la atención algo, y es que cada vez que el Señor me muestra su amor y me permite disfrutar de su gracia todos los días, más amo a mi esposo, más entiendo las escrituras y más disfruto el someterme, más disfruto el obedecer. Es un disfrute, porque yo he entendido, ¿sí?, que las demandas que me hace mi esposo, que las demandas que me hace Dios para respetar a mi esposo, mientras veo que hay
falencias o inmadurez o incapacidades en ciertos puntos, Dios me capacita en esa capacidad que me da el Espíritu Santo de poder ayudarle, de poder ser parte de esa bendición para su vida, ¿sí? De poder decirle, yo me siento así, pienso esto y vamos a trabajar en esto y en esto. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, asimismo, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, cuando nos está diciendo, sométase, sujétese, yo quiero decirles, yo no lo puedo hacer en la carne. La única manera de hacerlo es llena del Espíritu Santo y en el control del señorío de Cristo. La palabra de Dios dice, de la manera como ustedes recibieron a Cristo, anden como Él lo hizo. Y andar como Él anduvo, eso es un tema que más adelante les voy a profundizar. ¿Sí? Nosotros creemos que por medio de pelear, de demandar nuestros derechos a nuestros hijos, a nuestro jefe, a nuestra vecina y a todo el mundo, vamos a arreglar nuestros problemas. Y quiero decirle que esa no es la manera de arreglar los problemas, ¿sí? Porque en vez de demandar de que hagan, de que digan, de que sean de una forma y sean la otra, debemos obedecer a lo que dice su palabra. Pero para eso, usted tiene que vivir lo que está viviendo Paulita en el audio, estar quieta y esperar a que Dios actúe sobre el corazón del esposo. Mire lo que dice, por favor, en 1 Pedro 3, en el versículo 4, porque es de gran estima delante de Dios, porque así también se atavían en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Sí? Estando sujetas a sus maridos, considerando, versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, porque podemos, si volvemos a mirar el versículo 1, nos estamos yendo y viniendo, sean ganados esos esposos, esas hijas, esa mamá, sin palabra por las conductas de sus esposas. O sea, quiero decirles, realmente el Señor nos conoce muy bien a las mujeres cuando dice sean ganadas sin palabras, porque nosotros por las palabras podemos decir muchísimas cosas, ¿sí o no? Y envolver muchas cosas y entablar una pelea más otra pelea, una conversación más otra, sin dar resultados de absolutamente nada. Mujeres, tenemos que estar dispuestas a morir. Y si usted es discípula de Jesús, quiero decirle, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta serie de cómo debemos vestirnos, las escogidas de Dios, está totalmente diseñada para usted que me está escuchando y tiene que ver con el estado espiritual de su vida. La carne, el ego, el viejo hombre, siempre, siempre se opondrá para que usted se someta a Dios y su palabra, siempre. Porque quiero decirle que someterse es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón, ¿sí? Y cuando se convierte en una actitud del corazón, entonces serán ganados nuestros esposos por la conducta de nosotros, no por las palabras, no por las amenazas, no por estar juzgando, señalando, criticando y diciendo y diciendo y diciendo. Así no es, mujeres. Esa no es la manera. Si su esposo no se somete, si su esposo es un inmaduro espiritual, pues simplemente haga usted lo que le corresponde hacer. Obedezca al Señor. Usted simplemente haga lo que el Señor le ha dicho que debe de hacer y listo. ¿Sí? Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Va a orar en su matrimonio. Dios va a orar en su corazón. Dios va a hacer la obra en lo más profundo de su vida.
Pero, por favor, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo aquí, el interno, el del corazón y del espíritu, nos está hablando de una paz profunda en el interior, una paz maravillosa que da precisamente el que estemos muriendo cada día a nuestra carne y a nuestro ego. Una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, está creciendo cada día más en el carácter de Cristo. Yo no sé cuál sea la situación que usted está viviendo o el momento en que está pasando, pero quiero decirle que Dios puede darle paz a su corazón y descanso ante el sufrimiento, sea cual sea, como lo escuchamos de Paulita, ante las dificultades. ¿Por qué? Porque el mismo Dios es el que da descanso a nuestra alma. Muchas veces las expresiones que surgen al respecto, yo no puedo ser así, yo no puedo estar tranquila cuando el mundo se me está derrumbando a mi alrededor. Yo no puedo experimentar paz y tranquilidad cuando veo que mi hija no llega, cuando veo que las finanzas no me están alcanzando, cuando veo que mi mamá me desespera. Pero quiero decirles, no es fácil, yo no le estoy diciendo que eso es fácil, no, pero sí depende muchísimo de nuestra propia actitud de dejar al Espíritu Santo gobernar. No nos apropiemos de, de lo que pasa afuera, de lo que está pasando en nuestras circunstancias o situaciones, para nada. Apropiémonos de que la presencia del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Podemos adquirir un espíritu afable y apacible, y démosles gracias a Dios que nos ha concedido la bendición maravillosa de que el Espíritu Santo habite en nosotros. Debemos contar con la gracia de Dios en nuestra, ahí está en la presentación. Debemos contar con esa gracia maravillosa que está ahí en nuestro corazón, a nuestro alcance. Esa gracia que todos los días nos habilita para ser fuertes y sostenernos. Orar pidiéndole la gracia de Dios todos los días sobre nosotras. Debemos seguir adelante en la vida a pesar de las circunstancias y situaciones, porque el sufrimiento es necesario. Es importante que pasemos los desiertos, ¿sí? En los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, es realmente donde se evidencia qué tipo de espíritu yo tengo y en qué condiciones está mi crecimiento y mi madurez espiritual. Yo conozco casos en la Biblia, por ejemplo, Priscila era una mujer como cualquiera de nosotros, y aunque era exiliada y extranjera y forastera, una peregrina que había sido expulsada de su patria, eso lo dice Hechos 18:2, enviada lejos. Sin embargo, su peregrinaje le llevó directo a cruzarse en el camino con el apóstol Pablo y permitió establecer una iglesia en su casa y ejercer un gran ministerio al lado de su esposo. Romanos 16, del 4 al 5 nos habla de eso. Juan, el discípulo de Jesús, ¿se acuerdan? Juan, el discípulo de Jesús, establece una iglesia en su casa, perdón, desde la cárcel, desde su situación difícil, ¿cierto? Porque ustedes saben que él fue enviado al exilio, a la isla de Patmos. Allí, anciano, solo, prisionero, por amar y seguir a Jesús. Por eso, Juan desde ahí vivió una de las experiencias de adoración más increíble que haya registrado la Biblia y se le concedió una visión de Dios que luego él plasmó en Apocalipsis. Así es, si sufrimos por hacer el bien y recibimos el poder de la gracia de Dios, vamos a gozar de una paz sobrenatural. Si usted se somete a su esposo, a su jefe, a su madre, a la palabra de Dios, como lo dice, tenga la seguridad de que usted está vestida poderosamente con una unción especial de un espíritu afable y apacible. Si ustedes y yo aprendemos a descansar en el Señor y no en nuestros propios esfuerzos ni en nuestras emociones humanas, si aprendemos a descansar en el Señor,
si no intervenimos, porque nosotros desafortunadamente, nosotras las mujeres, queremos manejar todo y tener todo bajo nuestro control. Todo es todo. Y eso es lo que hace la carne. Lo aprendí con mucho dolor. La soberbia y el orgullo es la que salta inmediatamente ¿a qué? A manifestar la ira, el enojo, porque dentro de nosotros está el deseo siempre de ¿qué? De controlar, de manejar. Y quiero decirles que esa no es la manera como una hija de Dios escogida, apartada, que ha sido ganada y que tiene la vida de Cristo, debe actuar. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34, 8. Ahí está en su pantalla. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos otra vez al versículo, por favor. Primera de Pedro. Vamos otra vez. Capítulo 3. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adornos, de oro de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu que afable y apacible. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros empecemos a vivir. Esa parte interior, es esa parte que necesitamos cuidar con tanto esmero y con tanta preocupación. Que estos 3 días de ayuno nos sirvan para dejar que el Espíritu Santo comience a operar en nosotros transformación. La transformación a tal punto de que cuando tengamos situaciones que enfrentar, respondamos con un espíritu afable y apacible. El ser interior es parte de nosotros, que no podemos ocultarla, que no podemos limpiarla con cualquier cosita, para nada. Tenemos que estar interesadas realmente en lo que está pasando en nuestro interior. ¿Por qué? Porque imagínense que es realmente lo que al Señor le interesa. ¿Qué es lo que al Señor le interesa realmente? El corazón. Primera de Samuel 16 lo dice. Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Cómo está su corazón? Si de verdad queremos ser hermosas, y lo somos, nos debemos preocupar por nuestra condición espiritual. Estar envueltas en un vestido delicado no es tan importante como estar cubierta con un delicado y apacible espíritu. Ojo, pongamos atención. Estar llenas del Espíritu Santo, ser revestidas de Jesucristo, como lo dice la presentación. Debemos trabajar en ese tema. Ya tengo que terminar, ya van a ser las 7. Esto se va rapidito. Continuamos dentro de 8 días, si el Señor nos permite, con este tema tan profundo y tan maravilloso. Y es llegar a darnos cuenta en qué estado está nuestra vida espiritual. Realmente de qué nos estamos vistiendo y en dónde estamos poniendo nuestros ojos, en las cosas del mundo para agradarle al mundo y a nosotras mismas, o estamos poniendo los ojos en Dios y en desarrollar un espíritu conforme a la voluntad del Padre. Amado Dios, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por este puñado de mujeres, gracias por tu palabra que nos enseña, nos edifica, nos corrige y sobre todo, Señor, nos muestra tu carácter, ese carácter misericordioso y bondadoso que nos permite ver todos los días que solo en Jesucristo podemos andar como es digno tuyo, papá. Solas no podemos. Reconocemos, Señor, que nos falta muchísimo para desarrollar un espíritu afable y apacible, pero estamos dispuestas a dejarnos ceñir por el Espíritu Santo, a seguir muriendo a nuestra vieja naturaleza y a seguir creciendo en el carácter de Cristo. Yo, Padre de los cielos, pongo en tus manos la vida de estas mujeres y te doy gracias por el tiempo a continuación que vamos a tener de ayuno, de oración, sostenidas por tu palabra y tu presencia. Es en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado bajo el poder y dirección de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Bueno, damas, Dios me las guarde, me las bendiga. Qué hermoso tiempo acabamos de tener
Espero que el Espíritu Santo se mueva con poder en sus vidas, que ustedes le permitan al Espíritu Santo empezar a orar, ¿sí? Que antes de estar preocupadas por el peinado, por los adornos, por la belleza externa, siempre vivamos y disfrutemos la preocupación de tener un espíritu de acuerdo a lo que Dios anhela que nosotros despertemos, ¿cierto? Y que va a ser realmente el que dé testimonio. No importa la moda, no importa los, los extraños y extravagantes cosas externas que llevemos. Eso no importa para nada. Eso es pasajero. Lo más importante, recuerden ustedes, es la sabiduría que vamos adquiriendo al estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿sí? Les pido, mujeres, por favor, recuerden Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, apartada de razón. Qué fuerte. Y bueno, ni hablar de Efesios 2 del 2 al 3, que ustedes saben que mientras nosotros no tengamos una reconciliación y vivamos una nueva vida en Cristo, es imposible que realmente caminemos y honremos el nombre del Señor. Efesios 2 dice que estábamos totalmente siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ojo, tengan cuidado, bajo qué dominio están conduciendo sus vidas, porque no es el que dice Señor, Señor. Ojo, así no es el que realmente hace su voluntad, ama su palabra y la guarda. Un besito, Dios las bendiga. Nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere.